Entonces, bueno, vamos hoy con la tercera clase del Círculo de Sanación de Belleza que hemos estado trabajando aquí en el taller del Templo Interior. Y dentro de este trabajo que hemos venido haciendo y lo que me comparten, nos compartimos acá, ha sido muy bello, porque hay algo que creo que en común se ha puesto hoy sobre la mesa y es el darse cuenta, ¿no? Entonces, el darse cuenta es uno de los trabajos más importantes que tenemos en un proceso espiritual. Diría yo, después de eso ya solo queda el 10%. Entonces, el darse cuenta le permite a uno desidentificarse, ¿no? Y como que, ay, no me di cuenta que estaba sembrando zanahorias, ahora que me di cuenta, cada vez que lo hago, pues estoy en atención en eso y me estoy dando cuenta que estoy haciendo eso. Eso va a producir en algún momento un efecto muy importante y es dejar de hacerlo, ¿no? Pero el primer paso siempre es como ese darse cuenta. Lili hacía una pregunta y decía, este tiempo que ha estado en conexión que hemos estado trabajando con el Arcángel Miguel, preciso él, en este trabajo, pidiéndole que nos ayude a quitar los velos, que es un poco lo que han ido sintiendo ustedes de pronto en este tiempo. Como sé que sí es lo que es esa presencia y esa energía la que se está manifestando, que no, o que no es el ego. Eso se vuelve un entrenamiento muy importante dentro de uno, el trabajo. Y es que tienen unas frecuencias diferentes, ¿sí? Uno aprende a conocer su ego, porque el ego es un poco dramático, es un poco... el maestro dice algo muy bello y dice, todos los seres de luz, su trabajo consiste en permitir primero el libre albedrío dentro del trabajo de cada uno. Entonces nunca te dicen qué hacer, ¿sí? Como vaya y entonces pídale perdón a su mamá. Entonces no, porque eso es el libre albedrío. Por otro lado, nunca hay amenaza. Si no lo hace, entonces va a caer una desgracia en toda su familia. No, nunca hay amenaza, ¿no? Tampoco hay miedo, ¿no? No se produce miedo, no hay una conversación de miedo, sino al contrario, siempre hay mucha conciencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo hace poquito que Victoria estaba otra vez mocosa y entonces yo como con el tema de los mocos, entonces me siento así, y yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Y la respuesta de la conciencia fue, ella también trae su karma, ¿no? Como, eso es karma de ella. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la respuesta ni fue amenazante, ni me estaba diciendo qué hacer, ni generó miedo, ¿cierto? Sino fue concreta, como en realidad, aunque fue sencilla, ella trae su karma. ¡Wow! Revelador, ¿no? ¿Sí? Como diciendo, eso es algo que ella tendrá que solucionar, tú estás aquí para acompañar en todo eso, pero como recuerda que ella también es un alma que ha venido en esta tierra, pero no me dijo, es una pesadilla, debes ir a llevarla a tal lado, debes hacer no sé qué, no, digamos, en ningún momento hay como una dirección a lo que se debe hacer, sino siempre las palabras son de conciencia. Entonces los seres de luz siempre trabajan dentro de ese sistema. Cuando un ser está conversando con uno y empieza a utilizar este tipo de cosas, está manipulando y hay que alejarse de ese tipo de conversaciones, ¿no? Como porque van en contra del libre albedrío de cada uno de nosotros. Eso es como lo que ha aprendido en este tiempo, ¿no? Si son amor, pues no van a decir, sí, ten cuidado, va a morir. Hay gente que me dice, no, a mí me dijeron que me hicieron examen porque me iba a morir de cáncer. Los seres de luz no van a hacer eso. Porque primero, la muerte no existe, ¿no? Segundo, es amenazante, da miedo. Tercero, te está diciendo qué tienes que hacer. Esos no van a ir contra de tu libre albedrío. ¿Sí? Porque entonces
dentro de los niveles de conciencia que ellos entienden hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que vivir y que en realidad no existen, ¿no? ¿Qué sí pueden hacer ellos? Quitar los velos. Y cuando se quitan los velos, lo más bello es que yo mismo revelo la verdad. ¿Sí? Nadie tiene que decirme qué hacer porque yo mismo ya lo comprendo desde el corazón. Entonces, ahí son como cositas que yo puedo ir entendiendo dentro de este proceso, cómo surge cómo surgen esas conexiones con estos seres de luz, ¿no? Que es muy importante. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Lili. ¿Sí? Bien. Entonces, listo, súper. Entonces, cuando estamos trabajando en este momento, entonces Margarita me dice, está terrible la semana, ¿no? Y yo digo, qué alegría. Entonces, ¿por qué? Porque lo que me he dado cuenta en estos tiempos es que esos momentos en donde todo está terrible, pero yo me estoy dando cuenta, son un regalo. El problema es que todo esté terrible y yo me esté creyendo el cuento. A eso ahí sí tendríamos un gran problema porque es que estás dormidito en el proceso. Pero si yo estoy dándome cuenta que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Como que ya pasó algo muy curioso, entonces las respuestas rápidas que uno tiene, ¿no? Nosotros nos estamos trasteando, entonces yo estoy vendiendo unos muebles, y Juli tiene un mueble en el cuarto de ella y yo lo vendí. Y entonces le digo a Andrés, baja el mueble del escritorio de Julieta, que ya lo vendí, y llévalo a tal lado. Y entonces él me dice, pero todavía no podemos entregarlo porque ahí es donde trabaja Julieta y faltan 3 semanas. O sea, en realidad Julieta en el cuarto tiene ese mueble y una cama. O sea, ella solo... Y entonces yo respondo, reacciono, no respondo, reacciono. Ah, no me vayas a dañar el negocio, entonces llama tú para así, o sea, así, Y yo alcanzo a darme cuenta de la respuesta. La borro. ¿Sí? Llamo a la persona que le vendí el mueble y le digo, mira, la verdad solo puedo entregártelo hasta dentro de 3 semanas. ¿Te sirve o no te sirve? Sí, tranquila, no hay problema. Listo, mi amor, ya lo hice. Ah, bueno. ¿Sí? Porque lo que yo me di cuenta es que antes yo hubiera tenido una reacción y esa reacción es como impulsiva y que tú me vas a dañar. No, el otro estaba viendo otra cosa que yo no vi. ¿Sí? Me vi a mí siendo agresiva y violenta en la respuesta. Y entonces generé la acción, pero la detuve. Entonces, detuve un karma que tenemos nosotros dentro de este ejercicio. Lo detuve, corregí y corregí. Y entonces yo como, uff, qué alegría. Nosotros creo que llevamos todo el año con Andrés sin discutir. Y este tiempo hemos tenido discusiones. Y ha sido muy bonito porque yo he visto cómo vamos a ir a cumplir ¿sí? Volver a repetir las mismas acciones y algo pasa, nos detenemos. O se detiene él y hace un par de cosas que cambian la situación, o me detengo yo y hago un par de cosas que cambian la situación y los dos somos receptivos y sembramos una nueva forma de discusión, de solucionar, ¿sí? Porque está bien, a veces hay que generar diferentes discusiones para poder conversar y reorganizar cosas, pero no necesariamente tienen que llevarnos al conflicto o a la pelea, ¿no? Entonces uno va mirando, el darse cuenta es muy importante, porque no es evitar el conflicto, no es evitar las malas situaciones, no es evitar que nos digan que no, porque eso es, pues, no tiene sentido. En realidad es como cada vez que llega una situación incómoda, cada vez que me dicen que no, cada vez que no se puede, cada vez que yo internamente estoy en paz. ¿Sí? Porque es que no es vivir en esta vida en donde todo se cambia afuera y todo cambia afuera para que todo surja bien y a mí no se me salte la piedra hoy, o porque no me lleve a una depresión, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que afuera está siga pasando, pero aquí adentro de mí yo logré encontrar paz.
Eso es a lo que estamos sembrando. Y lo que lleva todo este tiempo el círculo de sanación de la belleza. Shalom, viene la palabra shalem, que significa paz. ¿Sí? Y entonces lo que buscamos cuando encontramos la conciencia de mi verdadero yo es porque he encontrado la paz. ¿Sí? Se destruye todo afuera, entre comillas, y adentro estoy en paz. ¿Sí? Entonces, estas semanas han sido bien interesantes porque he caído en agujeros que tenemos, ¿no? Todos tenemos, ¿no? El hueco, ¿no? La historia del hueco, que caigo en el hueco, la estrategia para saltarlo, la estrategia. Y ha sido muy bonito ver, sentirme, ¿no? Viajar en eso, hacer estrategias para no caer, y ir entendiendo y ir sintiéndolo, ¿no? Cómo lo lleva, cómo la mente y la emoción están ancladas a algo y uno se va y se va en eso, ¿no? Entonces, este tiempo, hay unos ejercicios que se ponen para este tiempo y hay algo que dice el maestro, que es muy bello, que tiene que ver mucho con la mente creadora de realidades y el proceso del karma, y es no entretener nunca, jamás, pensamientos que no quiero ver realizados en mi vida. No hablar nunca jamás de cosas que no quiero ver en mi vida. ¿Cierto? Entonces, la gente, no, que es que está difícil la situación. Entreteniendo pensamientos, hablando de todo eso lo que yo quiero ver y eso es a lo que voy a entretener en mi mente. ¿Cierto? Entonces, cuando estoy en este proceso, entonces Margarita se dio cuenta, entró en el conflicto, la emoción, entró, estoy ahí, pero me estoy dando cuenta. Me llevó, eso es como me caí al río, sí, me caí al río, pero me estoy dando cuenta, ya me fui. Sí, como, ya, chao todos, me fui en la emoción, me fui en el pensamiento, pero esto cambió algo cambió a diferencia de las otras veces. Y es que me di cuenta. Entonces Vertica estaba ahí, ¿no? Entonces la relación, y entonces va y mira y hace no sé qué y se encuentra, y la relación sigue exactamente igual, pero se dio cuenta. Ya con eso ganaron mucho, porque de ahí al siguiente paso es darlo, ¿cierto? Y es cada vez que una situación que yo vea que está surgiendo desde lo mismo, yo me puedo dar cuenta. Cada vez que me doy cuenta, estoy evitando sembrar la misma situación. La accioné, la sentí, bueno, ya se fue el mar de pensamientos, pero me di cuenta. Seguramente la próxima vez, como me pasó esta semana, ¿no? Yo estaba así como, venía el karma, me poseyó, lo sentí, vibré con él. Pero es cierto que esta semana ha estado muy raro todo. Muy fuerte. Sí, ha estado difícil, fuerte. La energía ha estado así. En realidad todo este tiempo, la gente no me cree, me dice, no, bien, y después, está para allá en el azar. Y bueno, el viernes viene luna llena en Tauro, y bueno, Scorpion siempre es complicado y se combina con este círculo de sanación, entonces es bien interesante. Me fui en la emoción porque me fui varias veces. Hoy estoy re bien. Ayer era un ente. Entonces, me fui, pero lo sostuve. No reaccioné hacia afuera, no peleé con nadie, no hablé de eso. Solo lo veía dentro de mí y era como... y lo veía dentro de mí hasta que un momento desapareció. Poco a poco. ¿Qué me ayudó mucho en este tiempo? Las meditaciones con los ángeles. El ángel Ariel me revolcó mal, debo confesarlo. Salimos del ángel Ariel esta mañana, me revolcó mal, lo cual es bueno. Y esta mañana el angelito de hoy, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es como Asaya. Asaya.
me ayudó un montón. Yo, 5 de la mañana me levanté, yo como, ay, no, estoy en un lodazal, lo puse, yo tengo. Estoy tratando de hacer un ejercicio de grabar todos esos, mirar cómo hacemos para grabar todas las meditaciones y subirlas a YouTube para que estén libres y gratuitas para el que las quiera. Pero eso es un ejercicio fuerte. Me toca hablar con Alexandra, con Néstor, para poderlo hacer porque se requiere eso. Leer esas 72 meditaciones es bastante. Entonces, cuando pongo el angelito, algo pasó, se ajustó. La semana también pasada el angelito antes de Ariel me ajustó. Lo va ajustando, lo van llevando, lo van ayudando a uno a salir. Después la meditación, entonces la meditación 5 minutos, atención a los 4 asentamientos del ser, cuerpo, sensaciones, mente. Todo va ayudando, desde el reino espiritual nos van ayudando, pero requieren de nuestra voluntad, de nuestra persistencia, de ir a hacer la tarea, de darnos cuenta. Yo sé que tenemos un mundo que resolver ese mundo, pero volver a decir, bueno, aquí es donde está lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Por qué estoy sembrando esto? ¿Por qué volví a caer en el mismo hueco? ¿Cuál es la herencia que tengo? ¿Por qué estoy? No en una forma estoy mirando de coger la madeja un poco, ¿no? Ver que la madeja está enredada, ¿no? Y entonces desenredar la madeja y dedicarme a desenredar madejas, pero no hacer nada con ellas. No, cada vez que uno desenreda una madeja, la organiza, es para tejer. No es para tener un poco de madejas allá guardadas, desenredadas. Entonces, ¿qué es lo que tejemos? Acción. Pucha, me di cuenta, lo reorganicé. ¿Cómo lo llevo a esto? A la acción. ¿Cómo lo llevo esto a la práctica? ¿Cómo llevo esto para transformar mi vida? Porque muchas veces espiritualmente nos dedicamos mucho a la teoría y muy poco a la práctica. Margarita. No, o tenerlas ahí para que se vuelvan a enredar. Eso, o dejarlas ahí que vuelvan a enredar para volverlas a desenredar y no hacer nada con ellas. En realidad todo esto que estamos haciendo, la vida que tenemos, es la materia prima con la cual tejemos el universo que a cada uno de nosotros nos dieron para tejer. ¿Sí? La mamá, el papá, la situación, la pobreza, la riqueza, todo eso es materia prima. Yo esta semana entonces estaba así, ¿no? Entonces, entonces viene un tema, ¿no? Entonces viene el tema de la abundancia. Tema que he trabajado durante años, cada vez es menos, cada vez es más concreta la abundancia. Pero entonces yo sabía que venía, entonces yo les conté lo de perder el año, ¿no? Entonces vino, perder el año, ya lo entendí, salí de ahí, claro. Y entonces después entré entonces dentro de esto caí un poquito en el hueco, busqué la estrategia, no sirvió y bueno, me fui. Y de pronto salgo del hueco y digo, ¿qué hago, no? Entonces mi mamá me dice, mi amor, pero tú deberías hacer un curso y cobrarlo, tú eres muy buena. Y entonces yo digo, entendí, yo dije, eso era lo que yo hacía siempre antes, ¿no? Entonces se bajaba un recurso, venía, entonces un curso. Entonces voy a hacer, y entonces me acordé que todas las cosas que he hecho en este camino espiritual, en realidad pues desde hace 20 años, han sido por miedo. Una vez en una medicina unos angelitos me lo hicieron ver. Entonces yo estaba haciendo medicina y de pronto bajan 2 seres de luz. Bueno, eran 2 luces así gigantes, alumbraban y yo decía, son unos ángeles, ¿no? Y entonces yo estaba ahí y me dijeron, todo lo has hecho por miedo. Y yo, ¿qué? Y me empieza una película a pasar y empiezo a darme cuenta que monté la Casa de los Ángeles por miedo, que después hacía los talleres por miedo, que monté las escuelas que he tenido, la Casa 8, por miedo a no tener, que empecé a hacer terapia por miedo, que hacía tal cosa. Todo era por miedo, por miedo, por miedo, por miedo. Y yo, wow, me dice, Los Ángeles, me dice, o lo haces por miedo o lo haces por amor. Y yo,
Entonces, ese día yo recibí una sanación muy poderosa y empecé a sentirlo. Y entonces, esta vez, como sentí miedo otra vez, iba a hacer algo, yo dije, yo iba a hacer esto por miedo. Y todo lo que he hecho es por miedo. Y debo darme cuenta de que todo eso que he hecho por miedo ha beneficiado a muchas personas. Si yo no hubiera empezado a hacer todo eso, muchas personas no hubieran podido sanar algo de su existencia. Y entonces yo dije, ya que lo veo, iba a hacer este taller por miedo, ¿qué tal si lo hago por amor? ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer un taller. Y entonces ese miedo, entonces yo dije, pero ¿qué me hubiera dicho el miedo? Porque es que parece que aquí hay un mensaje del universo, que con esto tengo que tejer algo. Y me dice, el miedo me hubiera dicho, hágalo comercial para que harta gente lo tome, porque si lo hace muy profundo nadie lo... Y yo, ok, entonces aquí hay como alguien que me puede aconsejar si yo sé que estoy desde el amor. Entonces voy a decir otra cosa. Entonces, una madre que pierde un hijo por una enfermedad específica antes de nacer y monta una fundación, ¿cierto? Y esa fundación la monta porque quiere prevenir a todas las madres de esa enfermedad de sus hijos. Lo está haciendo por miedo. ¿Sí? Porque tiene miedo de que se repita, pero al final todo eso es amor. ¿Sí? Entonces, o una pareja que está así súper celosa y que viene más y que otra persona y no sé qué, lo está haciendo por miedo, tratando de conquistar al otro, tratando de que se quede. ¿Y qué tal si lo hiciera por amor? Entonces, cuando yo dije, estaba ahí y me vi queriendo hacer, yo dije, no es descartar esto porque creo que allá recordé que me decían, si no lo vas a hacer por amor, lo vas a hacer por miedo. Porque lo haces, porque es un impulso. Entonces recuerdo para atrás y digo, varias veces he pensado, ¿qué tal si hago un taller? Y no lo hacía, porque el miedo es el que más me ha empujado. ¿Sí? Y hoy lo comprendo. Y entonces voy a hacer el taller. Porque ya no lo voy a hacer por miedo, sino porque lo voy a hacer porque es que parece que eso es lo que debo hacer. Entonces, cuando yo me doy cuenta y cojo los recursos que tengo en la vida, todas esas madejas de todos esos colores, desenredé a mi mamá, desenredé a mi papá, desenredé a las parejas, desenredé la plata, desenredé el trabajo, desenredé. Pero no he hecho sino desenredar y no he hecho nada con eso. No, hay que hacer algo con eso. Y el trabajo es tejer. Miren, la gran madre cósmica, que es todo lo que vemos. En realidad nosotros nunca hemos visto al Padre. No se puede ver. Solo se puede ser. Pero a la madre cósmica sí la podemos ver. Recuerden grandes mitos como el de la Odisea o el de Jesús. Jesús nunca ha visto a su padre, pero a su madre sí la vio y lo parió y lo tuvo en esta existencia. Porque nos está hablando de eso. Todo lo que vemos en este universo, todo es producto de la madre cósmica. Que en Prakriti, en el hinduismo, la Shekhinah en el judaísmo, Pachacama en las tradiciones indígenas, la madre cósmica, la gran tejedora del mundo y de la vida. Y esta madre cósmica teje con hilos dorados de conciencia todo el universo. Y nosotros mismos estamos hechos de esos hilos. La existencia está hecha de esos hilos. Y nosotros estamos aquí para lo mismo, para empezar a tejer con toda esa materia prima que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tejemos? Nuestro propio universo. Estamos apenas siendo aprendices de creadores de universos, aprendices apenas. Aquí podemos embarrarla, podemos todo,
Aquí se vale, después llega la maestra y arregla el salón y lo limpia, como dice el maestro. Pero en este momento, nosotros, toda nuestra vida tiene una sustancia vital para ser tejida. Y vienen los pensamientos, y vienen las cosas, y viene el enredo, y parece que es verdad. Y además lo sentimos como verdad profunda porque llega el hambre, se siente el hambre en el cuerpo, ¿no? Si no hay de comer, se siente. Y si no hay techo, se siente el frío, ¿no? El cuerpo nos recuerda cómo esas verdades las hemos tenido. Las comprobamos con nuestra propia existencia. ¿Mm? Entonces, debemos comprender que estamos aquí para tejer estos universos. Y que a mí, por ejemplo, no me dieron la capacidad para soportar una deuda de 80 millones de dólares. Porque no la tengo. Y otras personas sí. Pero claramente que para tener una deuda de 80 millones de pesos, de dólares, es porque tengo la capacidad de hacer 3 o 4 veces eso. Y yo tampoco lo tengo. Cada quien carga con lo que puede cargar. Cada quien tiene lo que puede construir. Con lo que puede construir. Entonces, a mí me dieron para sostener la muerte de un hijo de 18 años porque tenía con qué hacerlo. No me dieron más. Pero entonces yo tengo esa madeja ahí. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esa materia prima? Con esa emoción que tuve, ese sentimiento, ese aprendizaje, esa vivencia. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Dejarla ahí guardada y quejarme el resto de la vida por la situación que me pasó? ¿Y tener el resto de la vida miedo de que a mis otras 2 hijas les pase lo mismo? ¿O tejer con eso? Hacer algo. Actuar, moverme. El resultado de esa experiencia son estos talleres. Sí, porque yo dije, no, pues yo tengo que hacer algo. Y no significa que no me haya dolido, no haya tenido que revolcarme, no haya tenido que llorar, no haya tenido que hacerme un poco de sanaciones, no significa que cuando hablo de esto a veces lloro. Pero cogí esa materia prima que me entregó el universo y estoy tejiendo algo. Y cada uno de nosotros tiene esa experiencia única de la existencia. Por más de que aquí todas tengamos hijos, jamás la otra va a saber qué es tener los hijos de Liliana. Eso es único. Esas experiencias son únicas. Hablamos de orgasmos, pero cada quien, el que lo goza es el que lo vive. ¿Cierto? Ahí está, esa experiencia única. Entonces, voy por mis experiencias. Están aquí, el miedo a esto, a esto, a esto. Cojo todo esto y lo hilo, lo desenredo, lo organizo, lo pongo por colores. Pero además hago algo con eso. Porque yo hace poquito, no hace poquito en realidad, hace ya unos años, una chica fue a terapia. Estamos ahí hablando, tenía 19 años. Y estamos hablando de algo y yo le digo a ella, gracias a que estás tú, ¿por qué estás tú estudiando hoy en una universidad? Y ella llega y me dice, porque fui juiciosa, porque pasé el examen, porque hice las tareas, porque pasé el colegio, porque... Y yo le decía, ¿y por qué más? Y era como, yo le decía, tus papás pagaron. Sí, mis papás pagaron y trabajaron ¿y por qué más? Entonces yo le decía, porque hace 100 años mujeres murieron para que tú pudieras hoy tener una educación.
¿qué? Yo le dije, porque en algún momento algunos personajes en Europa le dio por que se crearan los derechos humanos. Porque en algún momento a otros personajes se cansaron del oscurantismo y decidieron que naciera el siglo de las luces. ¿Qué tanto hemos hilado como sociedad, como humanidad, como reino, desde los otros reinos, para que cada uno de nosotros estemos hoy aquí? Si ya pasamos tantas cosas como humanidad, ¿por qué no vamos a pasar esto que nos están confrontando en este momento? Si estamos aquí es porque podemos hacerlo. Lo importante dentro de todo esto es darse cuenta y decidir no volver a hacer lo mismo. ¿Cómo yo puedo tomar esa decisión? Empezar a darme cuenta. Estaba en terapia con una persona que tiene cáncer, me van a operar, y entonces claramente pues entró, me decía, no, es que yo todo el día estoy pensando en el cáncer, todo el día estoy pensando en todo el día esto, no trabajo, solo pienso en el cáncer. Y yo le dije, tienes una mente que no sabe controlar esfínteres. Se orina y se caga en cualquier lado. Y ya tienes 33 años. ¿Qué pasaría si en realidad no pudieras controlar tus esfínteres? Es como... Sí, aquí hasta donde tengo entendido, a todos nos enseñaron rápidamente, ¿cierto? A empezar a ir a hacer el baño, no te puedes hacer chichi ahí. Además es que uno tiene claro que uno ni se hace chichi ni popo encima y que hay un lugar para hacer eso. Entonces la propuesta que le hice es, cada 2 horas vas a poner una alarma y esa media hora de alarma, cada 2 horas tienes media hora para pensar en la enfermedad. Entonces me miraba como... El resto del tiempo no tienes derecho a pensar en eso. Vamos a enseñarle a esa mente a controlar los esfínteres. Entonces, tenía otra persona que tenía bulimia. Y es que, no sé qué. Entonces yo le dije, vamos a ordenar la mente. Entonces, puedes tener atracones de comida todos los días a las 3 de la tarde. Y era como, yo le dije, esa es la norma esta semana. Y entonces era como, y la siguiente semana me llegó y me dijo, no, pero eso es muy, como así. Llega la hora y yo no quería. Y yo le dije, no, pero es que esa es la hora que tienes para hacerlo. Es que tengo un sobrepeso y no sé qué, yo no puedo. No, sí, vas ahí. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Un roscón que venden en la panadería como a 7 cuadras de la casa. Y yo, todos los días te vas a ir a comer el roscón después del almuerzo, pero vas caminando. Llegó a los 8 días y tal. No, yo no fui todos los días porque... ¿Qué pasa con esa mente, no? Está en desorden. Hace lo que se le da la gana. Piensa lo que uno quiere a la hora que quiere. Dice lo que quiere decir a la hora que quiere decirlo. Porque no hay quien le esté poniendo orden. ¿Y quién le pone orden? La conciencia. Pero hay que trabajar ese espacio de conciencia. Entonces, ¿uno para qué medita? Para eso. Para observar, para prestar atención. ¿De qué? Del desorden que hay en la cabeza. Del paso de pensamiento de aquí para allá. De las conversaciones sin sentido.
Moni, y a veces uno dice que uno solamente puede meditar sentado, cerrando los ojos, pero hay otras formas de meditar también, ¿no? O Pues sea, lo que más son lo que se llama mindfulness, la atención plena. Entonces, los ejercicios que vamos a tener esta semana, bueno, este fin de semana tenemos taller. Entonces, todas bienvenidas. El sábado a las 2 de la tarde vamos a entrar con Victoria. En realidad lo tuve que adelantar una semana porque tenemos varios eventos este mes, entonces me tocó adelantarlo. Entonces este fin de semana vamos, lo digo porque entonces este curso solo tuvimos 3 clases, por eso es que digo que lo adelanté. Entonces este fin de semana tenemos taller y vamos a trabajar lo siguiente, que es la victoria, que significa la persistencia, la voluntad puesta al servicio del espíritu y no del ego. Entonces, este trabajo que vamos a hacer en esta semana vamos a hacer un trabajo va a ir combinadito, ¿no? Es darnos cuenta. Entonces, todo lo que hemos trabajado en este tiempo, ¿sí? Que hemos ido trabajando es darse cuenta que caemos siempre en el mismo agujero. Cogimos un aspecto de lo que estamos dando cuenta. Venga, ¿de dónde viene esa historia? ¿Quién lo ha repetido? ¿Cómo lo ha repetido? ¿Dónde está? Y empiezo a darme cuenta o sea, yo no me había dado cuenta que tenía aquí un bulto, pero yo veía que no me dejaba ver, como que incomodaba dormir, pero yo no sabía qué era, hasta que un día me puse un espejo y me di cuenta. Y ahora me doy cuenta que no veo es por el bulto, de que no puedo dormir es por el bulto, de que me duele cepillarme por el bulto, ¿sí? Entonces ya me di cuenta, tengo un bulto. Entonces cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta en que caemos a un hueco. Pucha, ahí es. ¿Sí? Y entonces ahora, dentro de este ejercicio, es ver cómo se construye continuamente el pensamiento hacia eso, que no me trae paz. ¿Cómo esto que me está contando esta historia? Porque viene y me cuenta la historia, ¿no? Viene la historia de terror. ¿Cómo me hace sentir, no? Como si en realidad estuviéramos obligados a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegó esta semana la emoción. Y llega la emoción y lo arrastra a uno. Entonces, lo primero que uno debe hacer es no actuar, así tenga la necesidad de actuar. ¿Sí? Es que tengo que ir a decirle a esa persona eso. Ay, no. ¿Sí? La observación. Me estoy observando constantemente ahí. Cómo dentro de esa observación reconozco que he perdido la paz. Y cuándo la tengo y cuándo la pierdo. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo de Lili, que fuimos generando y desea una independencia económica. Y que de eso ella lo observó primero como si fuera desagradecimiento. Y entonces ella ha visto, se vio en la no acción, simplemente estando en el desagradecimiento. Y entonces, ¿cómo genero la acción? ¿Sí? Entonces Nata, por ejemplo, allá, tenía guardado un poco de hilos y no estaba haciendo nada con eso. ¿Por qué? Porque la emoción nos paraliza. Pero si no vemos que nos paraliza, creemos que es verdad. El trabajo todo el tiempo es darse cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me paralizó tanto y yo lo vi tanto, que yo era así con un mareo como, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Los que han tomado medicina saben de qué le estoy hablando. Es como estar ahí en la chuma de la medicina, en el caos, y uno no sabe cómo salir, hasta que un momento encuentra la luz y sale. Y todo lo que parecía tan horrible desaparece, porque todo es un pensamiento. ¿Sí? Entonces, doy el ejemplo. Entonces, necesito pagar algo. Me deben plata. Y entonces, nunca me han debido plata. Y entonces tengo miedo porque tengo que pagar algo.
Y entonces digo, voy a enfrentar el miedo. Llamo a la persona y le digo, mira, no te puedo pagar porque no me entra un dinero, pero esta semana te pago. Sí aparece ese miedo. Entonces pienso que con eso, haber hecho eso va a ser un ¡tatán! Se solucionó todo, pero no se soluciona. Entonces lo que hice fue saltar, darle la vuelta al hueco, pero sigue siendo el mismo hueco. ¿Verdad? Al final pido prestada la plata y no quería. Pero termino pagando. Y todo eso es energía que está rondando frente al mismo punto. No está solucionando nada, simplemente estoy dando vueltas. Y lo que yo no he entendido es que tengo que salir de esa frecuencia. Pero no sé cómo salir de esa frecuencia porque estoy tan pegada a ella que no tengo un momento para tomar una distancia. Y todo eso está sucediendo básicamente porque creo yo que soy yo la que soluciona todo. Cuando me doy cuenta y pongo en perspectiva, es pura falta de fe en lo que sea. Entonces, por ejemplo, una paciente. No, es que me dijeron y entonces yo debería y entonces yo ya resolví y entonces el médico y entonces lo otro y todas las semanas cambia de tratamiento dentro de su cabeza. Y entonces yo le digo, ¿y tú qué estás tratando de evitar con cada solución que tienes? Y entonces se queda mirando. ¿Qué estás tratando de controlar? Llega y me dice, ¿morirme? Y yo le dije, te tengo una mala noticia. No puedes controlar ni evitar la muerte. Entonces ve a otro ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo frente a la situación o la circunstancia que tengo? Darme cuenta. ¿Para qué? Para no repetirla. Pero en realidad, ¿cómo puedo actuar desde la fe? Voltearme, pedirle al reino espiritual que me ayude a quitar todos los velos que yo no he podido ver. Hace un año cuando Julieta estaba en Barcelona, estaba en una situación muy compleja con la mamá, estaba mal, iba mal, o sea, ese estado de la adolescencia que cada vez va mal, peor, está crisis, peleas, no sé qué, allá, la mamá, bla, bla. Y yo dije, pucha, yo estamos acá, Andrés estaba desesperado, imagínense, ese mismo año fue el año fue el mismo año de la muerte de Tomás. Entonces está todo muy sensible, ¿no? Con un miedo, una cantidad de cosas que sucedían ahí. Sí, ¿yo qué puedo hacer desde aquí? Intentamos hacer todo, hablar con la mamá, hablar con Julia, hablar con eso. Entonces yo le dije a Andrés, yo sé qué puedo hacer. Yo puedo orar. ¿Cierto? Eso sí lo puedo hacer. Y entonces me digo yo, ¿y aquí, a quién le voy a orar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces voy donde mi abuela y me dice, mi amor, estábamos hablando cualquier cosa. Y me dice, ¿tú conoces a San Judas Tadeo? Y digo, no, abuela, ¿quién es? Me dijo, San Judas Tadeo nadie lo conoce porque se llamaba Judas y creían que era Iscariote. Pero en realidad San Judas Tadeo era el primo de Jesús. Muy cercano. Entonces dentro de lo que ella decía, me decía, y entonces una vez para no molestar a Jesús le pide a San Judas y él va a interceder por él. Me dice, pero él le da a uno todo lo que uno necesita y me contaba que cada vez que ella necesitaba algo, iba allá y que después le aparecía.
y que la iglesia de San Judas Tadeo uno va y la estatua está llena de casitas, carritos, de todo así chiquitico, la gente agradeciéndole y pidiéndole por cosas. Entonces yo dije, ay, tan bonito, ¿no? Y me dijo, y Miguel, y bueno, y me habló de San Miguel y de San Benito, y bueno. Entonces yo voy y busco por internet San Judas Tadeo, y resulta que San Judas Tadeo le quitaron la cabeza. Le quitaron la cabeza cuando lo mataron. Pero resulta que él trabaja con las personas que tienen problemas mentales y psiquiátricos. Y entonces yo sabía que Juli estaba deprimida y bueno, una cantidad de cosas. Y yo dije, pucha, este es. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Imagínense, esta niña está en Barcelona, está con la mamá. ¿Qué puedo hacer? Esto está una locura. ¿Qué puedo hacer? Me senté. Miren, yo hace un año me senté a escribirle, San Judas, hermanito, su merced que está en el reino espiritual, ayúdenos con esta situación, muéstrenos el camino, quítenos el velo que no podemos ver, muéstranos cómo podemos aceptar. Entonces, claro, yo lo que pedía era que Juli se sanara ya. Pues era lo que yo pensaba, ¿no? Yo pedía, pero yo pensaba que algo... Y entonces lo que sucedía es que no pasaba eso. Cada vez todo se ponía peor y peor y peor. Y yo, no, pero yo no voy a soltar a San Judas Tadeo. Tiene que ayudarme, Dios mío, por favor, ayúdame con esta chinita. Y claro, yo decía que no, y Juli no se alienta. Pero entonces de pronto la llevan donde el psiquiatra y le hacen unos exámenes. Y yo, bueno, puede ser este camino. Y al final resulta aquí. ¿Sí? Y al final resulta aquí y resultamos llevándola al psiquiatra, resultamos dándola, resultamos rehabilitándola acá, Y hoy a un año que yo le pido a ese santo, Julieta está bien. ¿Por qué? Porque nos quitó los velos, no cambió nuestro destino, no quitó el libre albedrío de nadie, pero nos permitió ver aquello que no estábamos pudiendo ver. Que con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. ¿Qué estoy haciendo en este instante, en este momento, que no me está dejando ver? Julieta con su propio karma, claro está, pero estaba dentro de nosotros, dentro de nuestras manos, poderla ayudar. Entonces yo voy dentro de este reino espiritual, para eso están los ángeles, para eso están estos seres de luz, para ayudar. Y este tiempo que ya pronto termina, el 20 y pico de este mes, está la luz así puesta para ayudarnos a limpiar ese karma. Y tanto estos ángeles para decirnos, miren, háganle. Quitemos de esta información de allá, arrastremos esto, dense en cuenta, ayúdense. Dejan desde ese lugar, cojan toda esa materia prima. Acción. Voy a decir algo chistoso. Estoy cansada de tener el rabo cagado. ¿Y hace cuánto lo tiene cagado? Como 10 años. Ven, se le ocurrió como limpiárselo. Ven. No había pensado en eso. A veces nos pasa así, ¿no? Como... Entonces, este tiempo nos pide observar, mirar, atención, mirar cómo eso de cierta forma nos ha dado algún propósito, se ha vuelto materia prima. Las mujeres de mi familia, todas han sido sostenidas por los hombres. Venga, que volteo a mirar y digo, qué bendición, ¿no? Entonces todas han estado en la casa. Puedo ayudar a los... pero ahorita mi miedo es que, ¿cuál es este? Tin. ¿Cómo hago para cambiar esto, coger esto para materia prima y empezar a sembrar otras cosas? Pero de esto requiere mucha práctica. El mundo no se cambia a través de teorías, sino de práctica. Para eso está la meditación, para eso está el yoga,
para eso están los ángeles, para eso están todas estas herramientas espirituales que nos han entregado la humanidad para ponerlas en práctica. No tengo tiempo, excusa. Excusas que también he sacado yo. Estoy un día, entonces estoy allá súper deprimida, en lugar de ponerme a meditar con los ángeles, no, es que estoy deprimida, hoy no puedo meditar. No, pues ese es el día que tiene que meditar. Ahí es cuando tengo que hacerlo. Y eso lo he tenido que también aprender yo. Entonces, el darse cuenta, práctica. ¿Cómo me doy cuenta? En atención. El maestro cuenta una historia muy bonita que dice, un discípulo le dice a un maestro, ¿cómo me resume la práctica? Entonces, el maestro le dice, atención. Y dice, bueno, pero no tan resumida, un poquito más, deme un poquito más. Atención, atención. Dice, y un poquito más, atención, atención, atención. No andar en la mente creando realidades, sembrando, hablando o haciendo aquello que no quiero ver realidad en mi vida. Entonces, la práctica que le puse a mi paciente es, solo cada 2 horas puedes pensar en la enfermedad. Y cada hora, durante 5 minutos, agradece. Donde pones tu foco de atención, eso crece. Cuando ya estoy en el agua, pues ya me zambullí, me fui. Pero consciente que me tire al río, no que, ay, yo no sé por qué estoy aquí, no sé qué me pasa. No, yo me tiré solo al río y allá estoy revolcando. Algún momento saldré y cuando salga, consentir pensamientos en los cuales quiera yo vivir mi existencia. Dejar de estar peleando con quien no está, pensando lo que no se debe, generando todas las excusas del mundo. Porque esas son nuestras semillas. Si en un año nosotros no queremos que otra vez la lupa esté puesta en el mismo lugar, hay que generar acción. Y el próximo círculo nos invita a eso. Vamos a trabajar la acción, ¿listo? Entonces, no voy a pensar, ni hacer, ni hablar nada que no me traiga paz. ¿Sí? Corrijo, porque lo más grande que puedo hacer es corregir. Esta mañana yo estaba Andrés tratando de no hacerlo y yo y se fue. Y yo, la cagué. Le escribo, mi amor, discúlpame, tienes razón. Corrijo. Pero si yo no me doy cuenta, ¿cómo voy a corregir? ¿Y cómo me doy cuenta? En atención. Entonces el trabajo es atención a los pensamientos, atención a las palabras, atención a las acciones. Estoy metida en el lodazal. Qué alegría. Te diste cuenta. Salí del lodazal. Qué alegría. ¿Te diste cuenta? Que estoy repitiendo lo de mis papás. Uf, qué bendición. Porque me doy cuenta. ¿Listo? Entonces, una invitación este sábado a encontrarnos de nuevo, a seguir trabajando. Vamos a estar desde la mañana, 8 de la mañana meditando, después vamos a estar ceremonia de sanación y por la tarde el taller. Pueden ir a todos o a los que puedan ir. El trabajo de darse cuenta en atención, ¿sí? Y continuamos con esto que hemos venido haciendo desde que hicimos el entendimiento, vamos a seguir tejiéndolo ahorita en Victoria. Victoria es el último, este taller es el último del año y nos volvemos a ver hasta enero. Entonces, ahí está la invitación para que participen. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
por escucharme, por escucharnos, por compartir. ¿Vale? Muchas gracias a ti, Moni. Bueno, Oye, Y a todas. muchas gracias y a ustedes también por escucharnos. Gracias a todas, ¿verdad? bueno, Un abrazo grandotote y nos veremos el sábado. eso, feliz noche. Chao. Que estén bien, chao. Bendiciones.